Buenas tardes a todos. Buenas noches en Israel, Erev Tov. Les habla Leonardo Leiserovich Cotó. Yo soy Shelia de la Sochnut Yehudit, del Departamento para la Diáspora de la Organización Sionista de Anuar Atzioni, la nueva hermana de Tzeirei Ami. Y soy Shelia de Tzeirei Ami, la hebreo, acá en Chile. Es un gusto para mí realizar en sociedad con todas las organizaciones que represento. Les damos la bienvenida a todos nuestros amigos en Chile y también de toda América Latina, España y Portugal, que se han unido a esta 7ª edición del programa iVision en vivo en español, que en esta oportunidad, como dije antes, lo realizaremos en conjunto con Sochnut, el Departamento para la Diáspora, Anuar Atzioni y Tzeirei Ami. Boa tarde aos nossos amigos no Brasil e Portugal. Agradecemos muito o seu esforço em estar aqui conosco para compreender nossas palestras em espanhol. Obrigado por se juntar a nós mais uma vez. Antes de empezar, algunos agradecimientos especiales. Primero, quiero agradecer al Departamento para la Diáspora, dirigido por la señora Gusti Yoshua Braverman, a Yaniv y a Rolo. Agradecer a la Sochnut Yehudit, a Tzvika Miller, a nuestra nueva hermana que nos ayuda día a día, Tzeirei Ami, Anuar Atzioni, Gabo Degen y Mato, y a la increíble Anagá de Tzeirei que tuvo esta linda iniciativa de esta charla para los pares y toda la comunidad. Y también quiero agradecer la presencia de la jefe de misión de la Embajada de Israel en Chile, Sentai Alemo, y a la Federación Sionista de Chile. Mucho se dice sobre el accionar de Israel y sobre la manera que Israel se enfrenta a estas crisis. Aspecto médico, económico, científico. Muchas veces nuestra identificación con Israel y nuestro amor por nuestro Estado nos ilusiona con que seremos nosotros, los judíos libres en nuestro Estado, quienes traeremos las soluciones al mundo y seremos modelo para imitar de otros países. Esta ilusión tiene algo de realidad y un fundamento en la historia del sionismo, ya que sin ir más lejos, el padre fundador del sionismo, Theodor Herzl, soñaba con un Estado y una nueva sociedad judía que surgiría en Palestina, como luz para las naciones. Pero esta tarde, en esta interesante charla, lejos de la utopía, Adrián nos contará acerca del impacto de la crisis del coronavirus en Israel y en el mundo, y dentro de esto, la respuesta israelí a la crisis. Adrián es uruguayo, que hizo allá hace 20 años, es economista, y escribe para el principal el principal periódico económico de Israel, Calcalist, Adrián Filut. Antes de comenzar, pido a los presentes escribir vuestras preguntas en el chat, y al cabo de la exposición, mi compañero Rolo las leerá y Adrián responderá. Por favor, no escriban reflexiones largas, pues nos será muy difícil seguirlas. Solo escriban su nombre, lugar de origen y la pregunta concreta. Ahora sí, Adrián querido, te cedo la palabra. Adrián, ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan? te escuchamos Escuchamos perfectamente. perfecto. ¿Y ahora me ven también? Te vamos a ver en chiquitito, pero sí. Bueno, perfecto. Bueno, primero muchísimas gracias por haberme invitado a esta sesión para hablar un poco de este fenómeno del coronavirus, que sin lugar a duda es un fenómeno, por supuesto que es un fenómeno sanitario de salud pública, pero tiene repercusiones impresionantes en todo lo que tiene que ver con la economía y por supuesto puede llegar a generar no solamente una crisis económica que ya ha empezado, sino por sobre todas las cosas también una crisis social de gran amplitud.
lo primero que pasó en Israel cuando empezó el tema del coronavirus y empezó en otros países, fue básicamente el cierre del mundo. O sea, los países empezaron a cerrarse para tratar de que el coronavirus no entre al país de cada uno. Israel, de hecho, fue uno de los primeros países que cerró el país. Empezó al principio con un par de países asiáticos. Enseguida se dio cuenta que estaban llegando también enfermos de Europa. Justo coincidió con las vacaciones de esquí del invierno. Empezaron a llegar enfermos también de Italia y de Austria. Y por una cuestión diplomática y política, antes de cerrar para Estados Unidos, evidentemente Israel decidió cerrarse a todo el mundo. Entonces, el primer afectado por el tema del coronavirus es obviamente el turismo. O sea, lo primero que pasó fue el cierre de los aeropuertos. Enseguida, cuando ya estaba cerrado el país, aparece el cierre de los hoteles. Y en una tercera instancia ya se cierran también los sitios turísticos. Y podríamos decir que la primera víctima económica del coronavirus en Israel y en el resto del mundo también es el turismo. Por supuesto que cuando nosotros hablamos del turismo, el peso del turismo en cada una de las economías es totalmente distinto. Por ejemplo, en Israel es el 2.5 del Producto Bruto Interno. O sea que el peso es relativamente bajo. Pero, por ejemplo, en países como Portugal, como España, como Croacia, que es más de un 10%, el efecto de la caída del turismo es muchísimo más violento y muchísimo más dañino que en un país como Israel, como Chile incluso, como Argentina, que el peso directo, estamos hablando del peso directo en el Producto Bruto, en la economía, es más bajo. Vamos a ver un poco los números del turismo. Estamos hablando de 7.5 billones de dólares. Representa el 14% de las exportaciones de servicios. El turismo se anota en las cuentas nacionales como exportación de servicios y es el 7% de todas las exportaciones. Pero como estábamos diciendo, es solamente el 2.5% del Producto Bruto. Sin embargo, el efecto que tuvo en la población fue muy grande porque a pesar de que son nada más 140.000 empleados, afecta a empleados de baja productividad, o sea, a las partes más pobres de la sociedad israelí. Estamos hablando de árabes, estamos hablando de estudiantes, estamos hablando de empleados sin capacitación. Entonces tiene un gran efecto social, o sea, efecto negativo, por supuesto, porque afecta a las partes más débiles de la sociedad y del mercado laboral. Por otro lado, todavía es lo que no sabemos cuándo se va a abrir. O sea, si hay un campo económico que todavía no sabemos lo que va a pasar, por más que en Israel casi todo el país ya está abierto, es realmente el turismo, entonces generando también una gran incertidumbre y un daño psicológico bastante importante a esta población. En una segunda instancia, ya entra el coronavirus en Israel. Y ahí es donde básicamente ya cambia todo el sistema, cambia la respuesta, cambia la actitud también de la población, también del gobierno, en una forma bastante rápida y bastante extrema. O sea, en cuestiones de 24, 48 horas se empiezan a producir determinados procesos, que ahora los vamos a analizar, que son básicamente impensables hace 1, 2, 3, 4 meses que podrían llegar a pasar. En una primera instancia, el gobierno israelí decide, antes de que entre, por supuesto, el coronavirus, y cuando empieza a ser afectado la parte básicamente de los aeropuertos, ahí trabajan más o menos 12.000 personas, los hoteles, 45.000 personas, los agentes de viaje. Lo que decide el gobierno es básicamente
activar lo que se llaman los estabilizadores automáticos, es decir, que la gente salga a desempleo, que se le pare seguro de desempleo, y para algunos negocios darles algunas facilidades de préstamos, de empréstitos, para ayudarlos a salir. En el momento que entra el coronavirus a Israel, se produce un cambio. Tenemos por una cuestión psicológica, o sea, somos todos humanos, lo que siempre tenemos una especie de tendencia a pensar de que el problema del coronavirus es la mortalidad, es la alta mortalidad que tiene. Y podemos ver en el gráfico, pueden seguirme con el cursor, que la mortalidad no es el problema más grande del coronavirus. O sea, el nivel de mortalidad, si vemos el eje de las Y, tenemos el porcentaje de mortalidad, ¿ok? Acá arriba tenemos el 100%, y en el eje de las X tenemos la fuerza del contagio o el índice del contagio. Y como podemos ver, tiene un índice de mortalidad del 0.1 hasta un 5, 6, 7. Y si nos fijamos, por ejemplo, acá en el seasonal flu, lo que se llama la gripe invernal, puede llegar a tener hasta el mismo índice de mortalidad. A diferencia, por ejemplo, del ébola, como señalamos acá arriba, del SARS, de la fiebre avícola, que son enfermedades con índices de mortalidad muchísimo más altos. Entonces, el problema básicamente no es un problema de mortalidad, sino es un problema, como vemos, por ejemplo, en el mundo el índice de mortalidad es de un 7%, en Israel es de 1.3, llegó a 1.3 en el máximo momento, el 1.3 de la gente que presentó síntomas, porque en Israel está calculado, los modelos hablan de 60.000 contagiados, y estamos hablando de 252 muertos, por lo tanto estamos hablando de un índice de mortalidad del 0.3, 0.4%. Es más o menos el índice de mortalidad de la gripe. O sea, el índice de mortalidad es realmente bajo. Y les quiero dar unos ejemplos, como está escrito acá abajo. El número de muertos diario más o menos promedio fue de 4 personas por día, pero en Israel se mueren 62 personas por día de cáncer, infarto y diabetes. Y si agarramos o tenemos en cuenta todas las causas de muerte en Israel, de acuerdo al último censo de muerte del año 2017, en Israel se mueren por día 122 personas. O sea que estamos hablando de que en el coronavirus, en 2 meses y medio, se murieron 252 personas, cuando en Israel en 2 días se muere más o menos la misma cantidad de gente por un montón de razones distintas. O sea, hay que tener en cuenta cuando hablamos de muerte, tenemos que no comparar el número de muertes contra 0, sino el número de muertes con el número de muertes que hay cuando no había coronavirus. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué se tomaron tantas medidas? El problema del coronavirus no tiene tanto que ver con la mortalidad, sino que tiene que ver con el colapso de los sistemas sanitarios o los sistemas de salud pública. Y eso es básicamente lo que tiene lo que tuvo aterrorizado a los gobiernos y a los sistemas de salud pública, por supuesto, y con mucha razón. Y el ejemplo más claro, lamentablemente que lo tuvimos que ver, fue el ejemplo italiano, que en determinado momento el sistema colapsó, el sistema sanitario colapsó, y el gobierno italiano le tuvo que pedir a la gente que no entre en los hospitales. Hubo casos también de gente que se murió en la casa, o casos mucho peores que hacen acordar dilemas de la Shoah, como por ejemplo un médico que tiene un respirador para 2 o para 3 personas y tiene que decidir a quién darle el respirador. Son cosas que son inauditas en una sociedad moderna, y por supuesto, en Israel el objetivo claro era no llegar a ese nivel y no cruzar esa línea roja, o yo diría de esa línea negra. Y básicamente
en el momento que empezaron a ver los números, básicamente es una tabla que puede meter un poco de miedo, pero es una tabla bastante simple, la vamos a explicar ahora. Esta es la tabla que le presentaron los epidemiólogos israelíes a Moshe Bar Siman Tov, al director general del Ministerio de Salud Pública, y es básicamente la tabla que le presentó Bar Siman Tov a Netanyahu. Podemos ver en el RO o la tasa de contagio, es básicamente cuántas personas contagia una persona sola. Ok, vamos a ver, ¿qué quiere decir RO2? Quiere decir que una persona contagia a otras 2 personas. Es decir, contagia 1 a 2, 2 a 4, 4 a 8, 8 a 16, 16 a 32, 32 a 64, es lo que se llama en matemática una serie geométrica, o sea, no es lineal, es geométrica. En el mejor de los casos, una persona contagia a una persona y 2, o sea, un poquito más de una persona, y en tal caso, si vamos a los críticos, a los casos críticos, como estoy señalando con el cursor, estamos hablando de 22.000 personas. Es decir, por supuesto que hay un rango, son modelos matemáticos que están basados en un montón de axiomas, que son axiomas teóricos, frente a un fenómeno sanitario que no es conocido, porque este virus no era conocido hasta ahora. Entonces quiere decir que en promedio son 22.000 personas que pueden llegar a necesitar un respirador, es entre 5.800 y 52.000 personas, generando en promedio 8.600 muertos, entre 1.700 y 26.000 muertos. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que en el momento que se le presenta esta tabla a Netanyahu, en Israel hay 2.600 respiradores. ¿Ok? Vale decir que en el caso de que la tasa de contagios siga siendo, de acuerdo al modelo, ¿ok? Repito, de acuerdo al modelo, que en el caso de que haya realmente la tasa de contagio sea 1.2, que como ustedes pueden ver, está presentado como un caso optimista de la situación. Van a ver en Israel, podrían llegar a ver hasta 8.600 muertos, y teniendo 22.000 personas con respirador, cuando en Israel hay 2.600 respiradores. O sea, habrían 10 veces más personas que necesitan respirador de los respiradores que hay. Entonces el gobierno israelí hace 2 cosas rápidamente. Lo primero que hace es salir a comprar respiradores, como salió todo el resto de los gobiernos del mundo, generando en no time una escasez de respiradores en el mundo, en el mercado mundial. Y lo otro que pasa, por supuesto, es tratar de frenar el RO, o sea, la tasa de contagio. Bajarla a 1, bajarla a 0.8, bajarla a 0.5. O sea, que una persona contagia a media persona. ¿Ok? En el caso teórico. De hecho, a posteriori, nos damos cuenta que el modelo que había profetizado 288.000 enfermos terminaron en 16.000 y un poquito. Y los severos en el pic del pic fueron 410, los críticos, o sea, con respiradores, en el peor momento de la crisis fueron 100, repito, 100 personas necesitaban respiradores, cuando en Israel habían 2.600, ¿ok? O sea, estaba totalmente sobrado. Y muertos 230. Los gaps entre los modelos y la realidad, por suerte, aparecieron como gaps gigantescos. O sea, hay varias explicaciones por las cuales los modelos no supieron profetizar bien. Por suerte profetizaron mal y fue mucho mejor la situación. Pero una de las razones que hoy por hoy ya sabemos es que el coronavirus genera problemas, genera enfermedad, genera complicaciones, básicamente en población mayor. Y la población israelí es una población sumamente joven. O sea, si nosotros tenemos en cuenta cuál es el peso o el índice de gente mayor en Israel, es básicamente, o sea, gente de más de 65 años es un 11%, y en Italia, por ejemplo, es un 25%. O sea que básicamente hay un montón de datos de entrada
que tienen un montón de repercusión en los modelos. ¿Ok? Entonces el gobierno de Israel, cuando sale a comprar los respiradores, lo otro que hace, por supuesto, es lo que se llama achatar la curva, tratar de achatar la curva. Seguramente ustedes lo habrán escuchado en español, en hebreo se dice leshatea getakumá, en inglés se dice flatter the curve. O sea, la idea es achatar la curva, no hacer colapsar el sistema sanitario, y como vemos, hay dos formas de que esta clase de pandemias, de epidemias, se desarrollen. Básicamente, la roja es dejar la epidemia hacer lo suyo, hay un pico de gente nueva enferma, donde se produce el colapso de los sistemas sanitarios, que es lo que todos los gobiernos intentaron evitar, ¿ok? O por otro lado es tratar de achatar la curva, es decir, controlar el número de contagiados para que el healthcare system capacity, o sea, la capacidad del sistema de salud pública, pueda acoger y albergar a la cantidad de enfermos que se necesitan y poder hacer respirar a la gente que necesita. ¿Ok? Esa es básicamente lo que la mayoría de los, la mayoría de los países intentaron hacer, digamos, que la epidemia se produzca de acuerdo al gráfico celeste, ¿no? O sea, básicamente tratar de achicar la curva y no colapsar los sistemas de salud pública. Y bueno, ¿y cómo se hace eso? Es lo que se llama el distanciamiento social, ¿ok? Seguramente habrán escuchado hablar. En Israel empezó diciéndole a las personas, primero, que no pueden haber más de 50 personas juntas, y ahí se empiezan a cancelar los partidos de fútbol, los conciertos, los teatros, los cines. Lo segundo es, se cierran, por supuesto, todos los sistemas de educación, las escuelas, los preescolares, las universidades, y en un momento también se empiezan a cerrar los shoppings, por supuesto, y en un momento piden a la gente que, por supuesto, lo vivimos todos, la gente tenga un distanciamiento social absoluto, que es lo que se llama un cierre, un lockdown. ¿Ok? No, nadie se toca con nadie, porque esa es la forma de contagiar, para frenar. Ahora, por supuesto que este fenómeno tiene repercusiones económicas terribles. La primera repercusión, y lo más importante que hay que entender en la naturaleza de la crisis económica del coronavirus, que estamos hablando de un shock de oferta. O sea, no estamos hablando de una recesión común, o una recesión cíclica, o una crisis cíclica. Todos conocemos la gráfica famosa de los ciclos económicos, que sube, baja, que es como una ola, o sea, estamos mejor, estamos peor, o como dijo el patriarca Yosef, están las épocas de las vacas gordas y están las épocas de las vacas flacas. Esas son recesiones cíclicas. Esto es un shock de oferta. ¿Qué quiere decir que es un shock de oferta? No es que yo no tengo plata y no puedo ir al cine, o no puedo ir al shopping a comprarme una camisa, o no puedo ir a ver a Peñarol. Es que no hay shopping, no hay camisas, y los estadios están cerrados, y los jugadores de fútbol están metidos en las casas, y los actores de teatro están metidos en las casas, y los vendedores de los shoppings están metidos en las casas. O sea, no hay oferta, ¿ok? El aparato productivo de la economía se apaga a nivel administrativo, o sea, no hay ningún efecto, no hay ninguna razón económica. Es por una decisión del Estado apagar la economía como una luz que se apaga. Exactamente eso es lo que se hace. Esta clase de shocks de oferta, se dan en 3 ocasiones. En las guerras, o sea, todos sabemos que cuando hay una guerra, básicamente es lo que pasa. En los desastres naturales, ¿ok? Y por supuesto en las epidemias, que es algo nuevo para la humanidad. La última epidemia fue hace 102 años. En el año 1918, la fiebre española, pero no podemos comparar la fiebre española del 18 con el mundo posmoderno del 2020. Y aparte no sabemos exactamente cómo fue, cuánta gente se murió, cómo se dio la epidemia.
Entonces estamos hablando de un evento que es casi sui generis, es algo inaudito, es algo que no tiene mucha comparación histórica. Vimos algo parecido en desastres naturales muy grandes, vimos algo parecido en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, donde todos estos aparatos productivos, toda la economía mundial se apaga. Pero no hay que equivocarse. Esto que hay un shock de oferta no quiere decir que no hay un shock de demanda. A los X días o semanas o meses que se produce el shock de oferta, por supuesto que viene el shock de demanda, porque el dueño del shopping, el dueño de los locales del shopping, el dueño del restaurante, el dueño del bar, se queda con cero ingreso. Entonces, esa persona no puede salir a demandar bienes y servicios de otra gente. Entonces se produce básicamente una crisis doble, ¿ok? O sea, es una crisis de oferta y de demanda, que es doblemente dañina para la economía, ¿ok? La única ventaja que yo puedo ver en esta clase de crisis económica es que por lo menos el problema que afecta a la economía no es intrínsecamente económico, ¿ok? O sea, no hay algo dentro del sistema económico que hay que resolver, porque fue el que generó el problema. El problema lo generó un virus, no un problema económico. Y lo segundo, a diferencia de guerras y desastres naturales, es que shocks de oferta por epidemias no destruyen capital físico, ¿ok? Nosotros vimos, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, que toda Europa quedó absolutamente destruida, o sea, no quedó una fábrica en pie. Entonces, cuando viene el proceso de recovery, de recuperación económica, hay que empezar a construir de cero también las fábricas. En este caso no es así. O sea, las fábricas, los negocios, los shoppings, está todo ahí. O sea, todo preparado para que alguien levante de vuelta en la misma perilla y vuelva todo a funcionar. Pero por supuesto, como decía, es mucho más dañina y genera una caída muchísimo más dramática de la demanda. Lo otro importante entender es la ecuación que se genera, la ecuación del corona o la ecuación de cualquier epidemia, que es más salud por menos economía. Es decir, si yo quiero tener menos enfermos y colapsar menos el sistema de salud pública, es decir, tener más salud, que mis ciudadanos tengan mejor salud y se deterioren menos a nivel económico, es exactamente en espejo lo que pasa en la economía. Voy a tener menos economía, porque cuando más dramáticas las medidas de distanciamiento social que tomen, menos va a funcionar la economía. O sea, va al revés. O sea, es a nivel, un poco hablando feo y pronto, cambiar desempleados por enfermos o por muertos. Ese es el trade-off. Ese es básicamente el trueque, ¿ok? Que es una situación sumamente complicada y sumamente delicada, ¿ok? Porque también todos sabemos, como decía Ran Saar, el director general de Maccabi, que es una de las mutualistas más grandes de Israel, si vamos a deteriorar en forma exagerada la economía, no vamos a tener plata para poder desarrollar los sistemas de salud pública. O sea, tiene que haber necesariamente un equilibrio entre estas dos fuerzas. No pueden ir ni para un lado ni para el otro. Exactamente el punto lo decide cada una de las poblaciones y cada uno de los gobiernos. Este gráfico es el gráfico más importante que yo les quiero mostrar hoy. Mete un poco de miedo, pero lo vamos a analizar juntos y va a andar bien. Como habíamos visto hace un ratito, vimos que esta curva, hay dos curvas, la curva sin distanciamiento social, sin políticas de contención, o sea, teniendo muchos casos nuevos y colapsando el sistema de salud pública, y tenemos, por supuesto, la otra curva, la azul, que es tratando de hacer distanciamiento social, políticas de contención, los lockdowns, los cierres, el cierre de las escuelas, universidades, los shoppings, que nos permite que el número de contagio sea bastante más bajo y tener controlada la epidemia.
Bueno, y como estábamos diciendo hace un minuto, el espejo es la severidad de la recesión. O sea, si nosotros dejamos que se muera mucha gente, la recesión va a ser mucho más fácil. Vemos acá abajo, o sea, la parte baja del gráfico es la economía, la parte alta es la salud, la parte baja es la economía. Entonces, si dejamos que mucha gente se muera, vamos a tener menos desempleados y menos recesión. Si dejamos que poca gente se muera y esté enferma, la amplitud y la severidad de la recesión va a ser mucho peor, ¿ok? Es decir, cuando menos crisis sanitaria tenga, más crisis económica voy a tener. Son dos fuerzas que van opuestas. Y eso es algo muy importante que tenemos que entender, porque esa es la ecuación y este es el gráfico que ven cada uno de los presidentes de los países en el cual ustedes viven, ¿ok? Y ese es básicamente el dilema de una pandemia y el dilema del coronavirus. Por supuesto que este dilema, como dijimos, nadie va a dejar, y seguro no Israel, están en una situación donde se muere la gente y donde haya que decidir a quién se le da un respirador. Teniendo en cuenta que hay un impuesto de salud pública, o sea, cada una de las personas en Israel paga un impuesto de salud pública, ¿ok? Yo creo que la cuestión de lo que pasó en Italia, donde algunos italianos necesitaban auxilio médico, y las autoridades les dijeron, no vengan a los hospitales, y gente se terminó muriendo en la casa, o gente que necesitaba un respirador, no pudo porque faltaban respiradores, eso va a tener consecuencias terribles en el largo plazo, que tienen que ver con la relación entre el ciudadano, la sociedad y el gobierno. O sea, que son situaciones en las cuales ningún gobierno va a querer entrar. Por otro lado, como estábamos explicando, el tema de la crisis económica, esto genera un desempleo terrible, porque viene el shock de oferta, viene el shock de demanda. Evidentemente, en el momento que el dueño del shopping, el dueño del café, el dueño del bar le dicen, usted no puede abrir el negocio, lo primero que va a hacer en el momento que uno entiende que tiene cero ingresos, es empezar a tener cero egresos, o sea, cero gasto. El primer gasto que un empresario pretende eliminar son los sueldos. Entonces vemos en esta gráfica que es un gráfico bastante asustador, ¿no? O sea, estamos hablando de una tasa de desempleo del 3.9%, una de las tasas más bajas de Occidente. Esta es la tasa de desempleo israelí el día antes del corona, en febrero. Y vemos que en un mes y medio estamos hablando en casi un 28% de desempleo. Estamos hablando que en febrero, a fines de febrero, estaban 133.000 personas pidiendo empleo, y llegamos a fin de abril con 1.150.000 personas pidiendo empleo. Estamos hablando de una crisis, de la crisis de empleo más grande que tuvo Israel en la historia. Ahora, la política israelí estuvo basada en una medida que se está analizando ahora. Algunos creen que fue buena, algunos creen que fue menos buena, que es sacar a la gente a vacaciones sin goce de sueldos, pero obligar al Instituto de Seguridad Social a pagar seguro de desempleo. Es decir, la relación empleador-empleado no se termina, sigue funcionando, pero la persona no trabaja y sigue cobrando sueldo del Estado. De acuerdo al forecast, a los pronósticos del Banco Central y también del Ministerio de Economía, Israel va a terminar el año 2020 con una tasa de desempleo que puede llegar al 10%, 11%. Es una tasa que es de las más altas de la historia de Israel, por supuesto. Más teniendo en cuenta que solamente en febrero estábamos en un 4%. Como ustedes ya se habrán enterado, me imagino que deben haber leído, parte de la economía israelí
ya volvió a funcionar, pero lamentablemente de este, básicamente, millón de personas que salieron a desempleo por el coronavirus, por ahora han vuelto solamente 40.000, que es un mal augurio, ¿no? Es un mal augurio y tenemos que tener en cuenta que esta crisis de empleo, esta crisis económica, y por supuesto que es una crisis social, o sea, el desempleo es mucho más que un fenómeno económico, ¿no? Es un fenómeno económico-social. Esta crisis va a demorar, ¿ok? Es una crisis que va a demorar. Pero por supuesto no afecta solamente a Israel. En Estados Unidos están hablando de una proyección de 37 millones de desempleados. Cuando preparé esta presentación, estábamos hablando de 22 millones y ahora estamos hablando ya de 33 millones que de facto están pidiendo seguro de desempleo, ¿ok? O sea, los números van subiendo, estamos viendo que por un lado la crisis sanitaria va bajando, pero se empieza a descubrir la envergadura y la profundidad de la crisis económica, ¿verdad? Por supuesto que como decíamos antes, la oferta baja, el producto baja, el desempleo sube, y una de las cosas que se ven por supuestamente más afectados es el consumo, ¿no? Que es una de las fuerzas más importantes de todas las economías, especialmente en los últimos 20 años. Este gráfico es un gráfico muy interesante, porque lo que vemos en este gráfico es básicamente el índice de cambio del uso de tarjetas de crédito en Israel de acuerdo al rubro. Perdón, de acuerdo al rubro. Entonces vemos, por ejemplo, la línea naranja. La línea naranja que subió cuando empieza el estado de emergencia, subió un 50%, es el consumo en los supermercados. ¿Ok? La línea esta, que también subió casi un 40%, es el consumo en las farmacias. Por otro lado, vemos la contracara de el efecto del coronavirus en la economía. La línea amarilla es el turismo. O sea, estamos hablando de una baja que llegó a casi el 90%. O sea, el turismo básicamente desapareció. O sea, a nivel técnico desapareció. Lo mismo con los restaurantes. Esta línea que es un amarillo verdoso, acá lo vemos. La educación y el ocio, o sea, todos los conciertos, las obras de teatro, ¿ok? Vemos cómo el coronavirus afectó el consumo en forma dramática. O sea, los bienes necesarios subieron y los bienes de ocio, los bienes suntuarios, no bajaron, se estrellaron contra el piso. Por supuesto que hay un problema que en el largo plazo muchos países, los vemos acá arriba, han basado toda la estrategia de crecimiento económico en el consumo y tienen una deuda bastante grande de los hogares. Y esta bajada del consumo, con este nivel de deuda de los hogares tan grandes, puede generar serios problemas y una crisis mucho más profunda en el largo plazo. ¿Ok? Y por supuesto que cuando vemos los números de los índices de crecimiento económico pronosticados para este año, los números son terribles. O sea, estamos hablando de la peor recesión económica del mundo moderno. ¿Ok? O sea, son números que no se veían desde la crisis del 29, el año 1929, y hay algunas que son incluso peores. Vamos a ver nada más, por ejemplo, primero el mundo. En el año 2019 el mundo creció, la economía mundial creció en un 3%. Para el año 2020, una recesión del 3%, es decir, el producto va a achicarse en un 3%. ¿Ok? Cuando fue hecho un update, fue actualizado, se bajaron 6.3%.
¿ok? Estamos hablando de una bajada terrible, ¿ok? Lo mismo pasa con las economías avanzadas. Miren las proyecciones de Italia, de España, menos 8%, menos 7% para Alemania. En España y en Francia, los niveles de decrecimiento económicos son los más bajos desde que se creó los institutos nacionales de estadística de esos países. Son los más bajos recolectados ever, ¿ok? En Alemania estamos hablando de la tasa más baja de crecimiento económico desde la Segunda Guerra Mundial. En Estados Unidos estamos hablando de una de las peores crisis, incluso por supuesto muchísimo peor que la crisis del 2008. Esto también afecta, por supuesto, no solo a las economías avanzadas, sino también a las economías, a los que se llaman los estados emergentes o las economías emergentes. Podemos verlo en México, un menos 6.6%, Brasil menos 5%, Sudáfrica menos 6%. Nos estamos hablando de bajas muy grandes, excepto China, que básicamente parece que este año va a andar bien. Por supuesto que como algunos se habrán dado cuenta, para el 2021 se esperan índices de crecimiento súper altos. ¿Ok? 5, 6, 7%. Son índices de crecimiento. El axioma que está por atrás de estos índices de crecimiento es que en el 2021 el mundo va a volver a ser el mismo. Es un axioma que es difícil de tomar en este momento, ¿ok? Son pronósticos para el 2021 bastante optimistas, ¿ok? Por supuesto que en esta clase de crisis los más afectados son evidentemente los más débiles, ¿ok? Esto es una encuesta que se hizo entre profesores de economía de la Universidad de Chicago, y básicamente vemos que algo así como el 55, el 60% están completamente convencidos de que los daños del virus y de los cierres y de los lockdowns va a afectar en forma desproporcional a los países más débiles, ¿ok? Y en otra encuesta que se le hizo a la misma gente, inclusive hay 2, 3 premios Nobel de Economía dentro de las personas encuestadas, son encuestadas solamente profesores de economía. Hay, por supuesto, a nivel micro, que las personas dentro de las economías, las personas más débiles son las que van a estar más afectadas. Por supuesto que en este caso los países más fuertes son los que van a poder disminuir el dolor, ¿ok? Lo que se llama el dolor, o van a poder hacer esta situación de crisis económica más sostenible. Y volvemos al famoso gráfico que habíamos visto. Este azul es en el caso de que se puedan tomar medidas macroeconómicas de ayuda, y el rojo va a ser en el caso de que no se puedan tomar medidas macroeconómicas de ayuda. Es decir, la recesión va a ser mucho más profunda en países más pobres, ¿ok? Los países más ricos, con más espalda, con más fuerza económica, van a poder, tomando medidas macroeconómicas de política monetaria y de política fiscal, tomar determinadas medidas para achicar el dolor y poder llevar a cabo, o sea, disminuir la crisis. Como podemos ver, Estados Unidos, esto básicamente es cuánto porcentaje del Producto Bruto Interno invirtieron los países en ayuda fiscal, ¿ok? En presupuesto. Vemos que Estados Unidos invirtió casi el 12% del Producto Bruto Interno en los paquetes de ayuda que está haciendo en este momento Trump. Es casi el doble de lo que hizo Obama y Bush en el Global Financial Crisis del 2009-2011, ¿ok? Estamos hablando de una ayuda fiscal que no tiene parangón. Incluso es una ayuda más grande. Hay 2 investigadores americanos que compararon la ayuda de Trump con el New Deal de Roosevelt, ¿ok? Durante la crisis del 20. Es más grande todavía, es la ayuda más grande que dio Estados Unidos en cualquier momento.
En el caso de los estados europeos vemos que la ayuda en este momento es más baja. Yo creo que esto se va a dar vuelta, en breve se va a dar vuelta, o sea, los estados europeos no van a tener más remedio, van a tener que sacar más dinero. El tema es que los estados europeos gastaron mucha plata en la crisis del 2008 y se trancaron en déficits fiscales muy grandes que en este momento no les están permitiendo ayudar como les gustaría. Pero no van a tener más remedio, van a terminar ayudando más. Y por supuesto que la ayuda es un poco particular, ¿no? Porque estamos hablando de que Trump, Netanyahu también lo hizo, es mandar plata por correo. O sea, estamos hablando de una crisis donde la persona que es la dueña del bar, la dueña del restaurante, no tiene cero ingreso, cero ingreso. Entonces, no hay, y si, por ejemplo, el Ministerio de Economía decide apoyar a las personas que tienen restaurantes, por ejemplo, y subvencionar los sándwiches, no va a ayudar porque el restaurante tiene que estar cerrado por una cuestión administrativa sanitaria. Entonces la única opción es una ayuda que es inaudita, es una ayuda que nunca nadie la vio, que es mandar sobres con plata a la gente. O sea, es una forma metafórica, ¿no? En Israel se le deposita a la gente un depósito, el Estado de Israel te deposita plata en la cuenta bancaria para ayudarte. Si, por supuesto, si hay familias que tienen niños, la ayuda es más grande, familias donde hay adultos, o sea, personas mayores, también con ayuda más grande. El ejemplo más extremo es Trump, que mandó $1.200 por familia y $500 por niño. Pero por supuesto, volvemos al punto anterior, son solo estados que tienen suficientemente espalda para poder hacerlo. ¿Ok? Bueno, el paquete fiscal israelí, que en este momento está llegando a un 5.5, casi un 6% del Producto Bruto, está básicamente dividido en dos. Una parte es para la empresa y la otra parte está dividida como vemos. Hay un 17% o 14.000 millones de shekels están dados en seguros de desempleo, hay 6 billones, o sea, 6.000 millones de shekels para trabajadores independientes, o sea, abogados, peluqueros, manicuros, pedicuros, dentistas, esa clase de negocios, de pequeñas empresas. 11.000 millones de shekels, por supuesto, para la salud, para hacer camas, para comprar respiradores, para comprar equipo médico, para comprar equipo de protección al personal médico. Otros 8.000 millones de shekels para la estrategia de salida, o sea, invertir en estructura, invertir para el futuro para poder sacar el país adelante. Y la otra mitad, que es más o menos el 50%, que son 41.000 millones de shekels, es ayuda para la empresa. Las empresas recibieron ayuda de muchas formas, ¿ok? De forma directa, pero también en forma indirecta. Un 7% fueron regalos o grants o subsidios directos que dio el Estado a determinadas empresas. Pero hay, por ejemplo, posposición de impuestos y de tributos. ¿Ok? O sea, el Estado le dice, bueno, usted me debe a mí el IVA del mes de febrero, de marzo, de abril, no me lo pague ahora, me lo paga en 5 o 6 meses. ¿Ok? Entonces, esa plata que quedó, el resto de plata que quedó en la caja, se usa, digamos, para que la persona pueda vivir y pueda, en lo posible, no quebrar. ¿Ok? Lo otro son, por supuesto, garantías, fondos de inversiones y préstamos. Alemania, por ejemplo, es un país que ha dado préstamos multibillonarios. Alemania dio préstamos de casi del 23% del Producto Bruto. Son cifras totalmente disparatadas, ¿ok? Pero es realmente una crisis que no tiene parangón, ¿ok? Adri, entonces, sí. Hola, perdón. Sí. Solo te pido que vamos, para que podamos abrir las preguntas, que hay algunas preguntas que quieren hacer, ¿ok? Sí, solamente termino. Ok, gracias. Hay un déficit fiscal que es preocupante, lo vemos ahora en Israel. El déficit fiscal puede llegar
a un 13% del Producto Bruto. Bueno, y quería hablar un poco de cómo se va a ver Israel después del coronavirus, pero si querés, vamos a las preguntas. Sí, ok, vamos a las preguntas y ahí después seguramente vos vas a hacer el cierre. Le voy a dar la palabra a mi compañero Rolo para que Gracias. pueda leer la pregunta. Rolo, querido. Sí, bien. Espera, Adrián, tenés que ver, sacar, ahí está, ahí me van a ver a mí. Espero que todos me vean. Bueno, ¿qué tal, qué tal, qué tal? Hay dos preguntitas interesantes. Una de Jaime Grau de Barcelona, que dice que es economista, y pregunta acerca de si el nuevo encendido de la economía, al no ser por una crisis alimentaria, podemos entrar en una deflación y falta de crédito que impida poder crecer. Hay diversas maneras de resolverlo. ¿Cuál cree que es la mejor? Esa es la primera pregunta. Y la otra pregunta es de Claudio, de Chile, que pregunta cómo ve usted post pandemia, que uno más o menos lo ha visto, pero si puede convivir, pregunta específicamente si puedan convivir en el comercio las tiendas tradicionales, independientemente del desarrollo del e-commerce. Bueno, voy a empezar por la segunda pregunta. De hecho, en Israel ya se abrieron las tiendas, ¿ok? De hecho, en Israel ya se abrieron las tiendas. Y es bastante interesante porque realmente las tiendas se abrieron con reglas bastante claras de cómo uno se tiene que comportar en una tienda. Vale decir, con la máscara, el barbijo en Israel es totalmente obligatorio, totalmente obligatorio. Están señaladas en los pisos las distancias que tiene que tener uno del otro, es decir, en la parte donde se hace la cola para pagar está señalado los 2 metros, y es algo increíble porque la gente lo está cumpliendo. O sea, uno ve que el israelí es un poco, o sea, uno conoce la chutzpah israelí y el atrevimiento israelí de no mucho respetar las reglas y eso, pero justamente estas reglas las está respetando. Y vemos que, o sea, en forma muy paulatina y muy lenta, eh, el comercio está volviendo a reactivarse. Por supuesto que el e-commerce va a tener una repercusión mucho más fuerte, y una de las cosas que yo les quería mostrar no es solamente el e-commerce, sino la telemedicina. O sea, este soy yo hace 2 días en una consulta médica con mi médica, la persona que está arriba es la doctora Wisowski, es mi médica. Fui a consultar algo y en vez de ir personalmente, simplemente fui y vi el celular, entré a la aplicación de mi mutualista y tuvimos una consulta médica entera digital. Claro. O sea que básicamente estamos hablando de una revolución que va a seguir existiendo. O sea, por supuesto, si hay una persona que tiene que operarse, no se puede operar uno en forma digital, pero evidentemente hay un sinnúmero de servicios que yo creo que sí van a quedar digitalizados después del coronavirus. De ¿Okay? acá pregunta Carmen, a propósito de eso, Carmen de Perú, pregunta si en ese aspecto que vos decís, por ejemplo, de las consultas médicas, que muchos lo hemos experimentado, si la educación va a seguir siendo así, o de alguna forma la educación Esa va... es una pregunta muy interesante que muchos nos estamos haciendo. Solamente le digo a la gente que está mirando la pantalla, estos son los números de telemedicina de las últimas semanas. Vemos acá, estos son la medicina digital por video, las consultas por video. Acá tenemos consultas de niños por video. Estamos hablando de 77 a 363.
medicina a domicilio, o sea, remedios a domicilio, que las mutualistas empiezan a llevar a las personas los remedios a domicilio. Sí. El tema de la educación es un tema mucho más complejo. Yo entiendo menos de economía de la educación y menos de educación. Lo que sí te puedo decir es que yo no creo que para un niño haya opción de sustituir la escuela física, digamos, en forma total. Pero sin lugar a duda te puedo decir, porque lo vi con mis hijos en Israel, siguieron los programas de teleeducación. O sea, mis hijos tienen hoy por hoy, especialmente mi hijo grande, 3 clases por día de Zoom. O sea, Claro. estoy hablando de clases de matemática, de ciencias, de idioma, clases normales totalmente. Pero yo creo que, por ejemplo, en niveles más altos, seguro en universidades, no hay ninguna necesidad de que una persona tenga que ir todos los días físicamente, trasladarse, perder tiempo, ocupar lugar en las carreteras, en las rutas, mudarse y vivir cerca de la universidad cuando existe la teleeducación. O sea, quizás las personas puedan ir una vez por semana a la universidad y el resto seguir los cursos por Zoom o teleeducación, si se puede hacer PowerPoint y tener un pizarrón y hacer clases con PowerPoint, no creo que haya ningún problema. Evidentemente, hay que aprovechar esta crisis para sacarle, digamos, el mayor jugo posible, y eso seguramente es uno de los aspectos. Una de las cosas que vemos, por ejemplo, en Israel, es la cantidad de empresas de high-tech. El high-tech es el motor principal de la economía israelí, que le permitieron a los empleados trabajar desde la casa. Y entonces vemos que hay entre 150 y 200.000 personas trabajando de la casa, sin ningún problema, sin bajar la productividad. Al contrario, aumentando quizás la productividad, porque una persona que no tiene que viajar 1 hora, ¿ok? De Kfar Saba a Tel Aviv, ida y vuelta, se ahorró 2 horas por día. O sea, tiene 2 horas más para trabajar y por supuesto tiene 2 horas más de ocio. Ni hablar. ¿Okay? Hay una pregunta muy... Eso no se puede volver al mismo lugar donde estábamos. Espero que no volvamos al mismo lugar donde estábamos antes. Max Zapolinsky desde Uruguay pregunta, en todo el mundo hay mucha expectativa por nuevas técnicas que permitan combatir el virus e Israel aparece constantemente como una alternativa posible. ¿Qué expectativas se tiene en el éxito de los intentos y cómo encarará Israel una producción masiva que pueda emitir un posicionamiento importante a nivel mundial? Mirá, hace 2 días anunció el Instituto de Virología, que pertenece al Ministerio de Seguridad, que básicamente encontró una proteína que anula el coronavirus, especialmente en el estadio más violento del coronavirus. O sea, esta molécula o esta proteína tiene determinadas características que solamente tiene esta molécula, o sea, que es el primero que descubrió, digamos, la cura del coronavirus. Ahora, como vos sabés y como está explicado en la pregunta, del dicho al hecho hay un gran trecho. O sea, hasta que se haga la prueba en los ratones, en los chanchos, en los monos, y hasta que se produzca a nivel masivo, ya, pueden pasar también 1 año, ¿ok? Pero digamos que de hecho la tecnología o el producto que se está buscando se encontró esta semana. La industria farmacéutica israelí es de las más famosas del mundo y es de las más sofisticadas del mundo. O sea que ese no es el problema. Pero evidentemente la industria farmacéutica tiene una cantidad de protocolos, de regulación y de burocracia que va a alargar este proceso un poco más. Sin lugar a duda. No creo que el problema sea un problema tecnológico o de producción en masa. El problema no va a ser un problema económico o productivo, sino va a ser un problema técnico, burocrático, protocolar. Yo lo veo mucho más así. Y tampoco un problema de fondos, de dinero, de
producir eso. Que Eh, la oportunidad de compartir algunas cosas, algunas conclusiones de estos últimos 3 meses tan intensivos, donde estuve escribiendo muchísimo también de salud, pero también de economía, y por supuesto de la conexión entre estos dos temas que nunca pensamos que podían estar tan vinculados uno del otro, y como explicaba, funcionar al revés, o sea, y por supuesto, como vos decís, tratar de encontrar el equilibrio entre la supervivencia económica y la supervivencia física, o sea, de salud, que es realmente un desafío para todo el liderazgo, y por supuesto que en pocos meses vamos a ver, sin lugar a duda, quiénes fueron aquellos que, como decimos en Uruguay, estuvieron nadando sin traje de baño. O sea, cuando la marea baja es cuando vemos esta cuestión. Muchas gracias.